vamos a ver los diferentes problemas que nos podemos encontrar en relación a la fuerza. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que la fuerza es una magnitud vectorial, como hemos visto en el anterior vídeo, que es sobre la composición de fuerzas, y que siempre es bueno cuando tenemos un problema de composición de fuerzas dibujarlo. En este caso, en este problema nos va a hacer falta, porque solo nos están pidiendo cuál es la fuerza que se proporciona a un cuerpo de 5 kilos de masa que adquiere una aceleración de 2 metros partido segundo al cuadrado. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es poner los datos. Vale, tenemos que la fuerza es lo que nos pide, la masa es de 5 kilogramos y la aceleración es de 2 metros partido segundo cuadrado. Ponemos la fórmula, en este caso sería aplicar la fórmula directamente, porque lo que nos están pidiendo en este caso es la fuerza. Por tanto, tenemos que fuerza es igual a 5 por 2 y esto es igual a 10 newton. En este problema además nos dicen que tenemos que pasarlo a Dina. Para pasar de newton a Dina tenemos que multiplicar por 10.000. Pues entonces, en este caso tenemos que F es igual a 10 por 100.000. Y en esto pues sería 1.000.000 de dinas. Lo que me están pidiendo es la masa de un cuerpo, que al recibir una fuerza de 20 newton adquiere una aceleración de 4 metros partido segundo al cuadrado. Como siempre, pues ponemos nuestros datos. Tenemos la fuerza, que es 24 newton, tenemos la aceleración, que son 4 metros partido segundo cuadrado, y lo que nos están pidiendo es la masa. Ponemos, sí, como siempre, nuestra fórmula, F es igual a M por A, y en este caso decimos qué nos hace falta para dejar la M sola. Nos sobra, en este caso, la A, que está aquí multiplicando. ¿Cómo pasaría al otro lado? Pues pasaría dividiendo. M es igual a F partido de A. Ahora cambiamos números por letras. 24 entre 4 y esto sería 6 kilos. El problema es quizá uno de los más completos que nos podemos encontrar dentro de los problemas relacionados que relacionan la fuerza con el movimiento. En este caso, pues nos dice, sobre un cuerpo en reposo de 50 kilos de masa, se le aplica una fuerza paralela al mismo plano con un desplazamiento de 70 newton. Es decir, esa es la fuerza que se le aplica. Y tenemos una fuerza de rozamiento que es de 10 newton, de 5 newton. Entonces nos piden, por un lado, A, la aceleración que ha adquirido ese cuerpo, B, la velocidad al cabo de 10 segundos y C, el recorrido que lleva a cabo de esos 10 segundos. Vale. En este tipo de problemas vamos a tener que tener en cuenta tanto la fórmula de la fuerza en sí como las fórmulas relacionadas con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el momento que haya aceleración, el movimiento va a ser siempre acelerado. Tenedlo en cuenta para si tuvierais que hacer un problema de esto. ¿Cómo hacemos esto? Primero, vamos a ir por partes, como dijo ya el destripador. Como siempre, ponemos nuestros datos. Vamos, tenemos que la fuerza que se le aplica es de 70 newton. Después tenemos una fuerza de rozamiento que es de 5 newton. Y tiene una masa de 50 kilos. Y lo primero que tenemos que hacer es la aceleración. Vale. Cuando tenemos varias fuerzas, tenemos que hacer nuestro dibujito de composición de fuerzas. Vale. Lo primero que hacemos, como yo siempre he dicho, que siempre digo, es poner un cuadrado que va a ser nuestro objeto. En este caso, pues tenemos una fuerza que tira para acá, pues ponerla de alguna manera, de
70 newtons. Pero nuestra fuerza de rozamiento es de misma dirección y sentido contrario. Entonces tenemos que ponerla para acá. ¿Qué es lo que pasa cuando dos fuerzas tienen la misma dirección pero sentido contrario? Que se restan. Entonces aquí podemos poner que la fuerza total es igual a la fuerza menos la fuerza de rozamiento. En este caso pues sería 70 menos 5 y serían 65 newton. Una vez que ya tenemos esos 65 newton, pues ya tenemos que nuestra fuerza total, la podemos poner aquí, es igual a 65 newton. Ahora vamos al punto A. Aplicamos nuestra fórmula. F es igual a M por A. En este caso, como lo que nos piden es A, pues resolvemos que A es igual a F partido de M. Por tanto, cambiamos letras por números y nos saldría que A es igual a 70 entre 65 y esto nos saldría 1,3 metros partido segundo al cuadrado. Ya tenemos resuelto que esto es 1,3 metros partido segundo al cuadrado. Bien, vamos a borrar aquí de esto y ya tenemos aquí esto, 1,3 metros partido segundo al cuadrado. Ahora nos pide B. B nos dice qué velocidad lleva al cabo de 10 segundos. Como he dicho, los movimientos que llevan aceleración, donde hay una aceleración, tiene que ser un movimiento acelerado. Nosotros tenemos la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. De esta manera, nosotros tenemos que la aceleración es igual a 1,3 metros partido segundo cuadrado. Tenemos que el tiempo es 10 segundos y que la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Pues ahora cambiamos letras por números. F es igual a 0 más 1,3 por 10. Y esto me sale 13 metros partido segundo. Por tanto, B tenemos que es 13 metros partido segundo. Y ahora nos faltaría C, es decir, qué tiempo, o sea, qué espacio recorre en esos 10 segundos. Por tanto, ahora tenemos, ¿cuál era la fórmula del tiempo en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Pues espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más A por T al cuadrado partido de 2. Cambio, ahora ven, tengo que la velocidad inicial es 0, que el tiempo son 10 y que la aceleración, igual que arriba, es 1,3 metros partido segundo al cuadrado. Cambio letras por números. E es igual a 0 más 1,3 por 10 al cuadrado partido de 2. Esto sería 1,3 por 100 partido de 2. Esto sería 130 entre 2 y sería 65 metros. Y ya tenemos aquí nuestros 65 metros, que sería el final de nuestro problema. Vamos a tener que aplicar la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que la fuerza que se le aplica a un muelle para que se produzca un alargamiento es igual a la constante que tiene ese muelle, que dependerá del material, de cómo esté hecho ese muelle y del alargamiento que se produce. ¿Qué es el alargamiento? Pues el alargamiento es simplemente la longitud final que tiene el muelle menos la longitud inicial que tenía en un principio antes de que le aplicáramos ninguna fuerza. En este problema tiene 3 apartados. Lo primero que nos pide es la constante del muelle. Vale. Nos dice, vamos a poner primero nuestros datos, nos dice que se aplica una fuerza de 20 newton y que se produce un incremento de longitud de 0,2 metros. ¿Por qué 0,2 metros? Porque me dice que son 20 centímetros. Entonces lo tengo que pasar a metros dividiéndolo entre 100. Entre 100 me sale 0,2 metros.
y me pide K, que va a ser igual para todos los problemas porque no, o sea, para todos los apartados porque no cambiamos de muelle. En este caso, pues ponemos la fórmula y nos preguntamos ¿qué nos sobra para dejar la K sola? Nos sobra el alargamiento. Por tanto, si está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo. En este caso K sería igual a F partido del incremento del alargamiento. Cambiamos letras por número, nos sale 200 entre 0,2 y nos saldría 100 newton partido metro. Por tanto, ya tenemos aquí nuestro punto A, que sería 100 newton partido de metro. Ahora, lo que nos está pidiendo el problema, ¿vale?, es cuál es el alargamiento producido cuando se le aplica una fuerza de 200 N. Pues entonces ponemos nuestros datos y tenemos que la fuerza son 200 newton, que la constante que hemos dicho va a ser siempre igual, va a ser de 100 newton partido metro, y que lo que nos está pidiendo es el alargamiento, que no lo sé. Ponemos la fórmula y despejamos el alargamiento, que lo que me sobra es K, que como está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces sería la fuerza partido por la constante. Cambio letras por número y me saldría 200 entre 100 y me saldría 2 metros. Por tanto, aquí se produciría un alargamiento de 2 metros. Y por último tendría el apartado C, que me dice la fuerza que se produce, un alargamiento de 70 centímetros. Por tanto, ponemos nuestros datos, la fuerza no lo sé, K, como he dicho, semanente constante, que son 100 newton partido metro, y por último tendríamos el alargamiento, que serían 70 centímetros, tiene que pasarlo a metros, que sería 0,7 metros. En este caso, pues lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula directamente por el alargamiento. Por tanto, fuerza es igual a 100 por 0,7 y esto es igual a 70 newton. Y con este tipo de problema terminaríamos este vídeo, donde vemos los diferentes problemas que nos podemos encontrar.